La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez con la gratísima compañía de Eduardo Vergara Aguilar, quien es filósofo y especializado efectivamente en centros penitenciarios, donde él desarrolla ahí una labor invaluable, una labor de llevar la filosofía hasta los internos, que están ahí dentro a veces imposibilitados de tomar contacto con una visión de la vida que quizá nunca tuvieron, y bueno, Eduardo se las acerca. Y nos está contando una suerte de exégesis, una interpretación, enseñándonos cómo poder extraer ese zumo, ese jugo tan fabuloso de algo que aparentemente nos parece tan trivial como es un cómic, y sin embargo no lo es. Así que Eduardo en esta segunda emisión nos va a llevar de la mano con la llamada desde el infierno, ¿no? Así que con ese título. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Pablo? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nada, seguimos con nuestro viaje hacia Arkham, ¿no? De la mano del gran Grant Morrison y las ilustraciones de Dave McCain, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hoy digamos que empezamos, es la segunda parte, pero sí, presentamos la primera, digamos como el capítulo piloto, donde estuvimos esa hora 40 minutos que parecía que era menos, mucho menos, pero que hoy hemos prometido que va a ser mucho menos, son 30 minutos los que vamos a estar en el aire, ¿no? Y espero que podamos aprovecharlo al máximo, ¿no? Como hicimos la otra vez. Sí. Cierto, y muchas gracias por tu anotación, ¿no? Que es verdad que hay ciertas situaciones, sobre todo situaciones en extremos, donde las personas, de repente, su realidad se transforma. En el caso de los centros penitenciarios, incluso podrían ser los hospitales o lo que antiguamente eran los manicomios, eso ocurre, ¿no? Los centros mentales, estas personas que están ahí, pues su realidad difiere en cierta medida con la realidad socialmente establecida. Uh-huh. Pero sí es cierto que con esta obra vamos a ir trabajando ese elemento que realmente no nos separa tanto. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los no lugares, las prisiones, los hospitales, los asilos, son parte de la sociedad. Claro que allí sí. Tenemos personas, las personas que están allí no vienen de otro planeta o de otra realidad.
otra dimensión, sino que son personas que pertenecen y están ancladas en nuestra sociedad, y en ocasiones también tendríamos que mirar por qué tenemos esos lugares, ¿no? ¿Cuál es la razón de esos lugares? ¿Para qué están esos lugares? Y si realmente están cumpliendo su labor y su función. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra obra, con la obra de Arkham Asylum, de Grant Morrison, como hemos dicho, ¿no? Seguimos trabajando con ellos. Habíamos avanzado básicamente en las primeras páginas. Sí. No sé si ahí lo ves, si lo tienes en vista. Sí, lo veo perfectamente. Perfectamente. Y nos quedamos aquí y empezaríamos aquí, ¿no? Exactamente, en este punto. Esta es una de las páginas iniciales, todavía no empiezan los diálogos mismos, pero son tan ricas estas páginas que el otro día por eso nos quedamos tanto rato interpretando. ¿Qué nos dice esta página que estamos mirando en este momento con este reloj tan significativo ahí en el centro? Primero, en primer lugar, fíjate la hora que nos marca, las 12 menos 5. Es el final, digamos, de un ciclo. Si estamos viendo, podría ser la cuenta atrás hacia algo nuevo y algo que se acaba, el fin de año, el fin de una época, el fin de algo, del día. Sí. Esto ya es muy significativo de lo que es la obra. Cuando estemos ya al final de la misma, me gustaría volver a retomar el reloj, ¿no? Y nos damos cuenta que hay un final para empezar un principio. Quedan 4 minutos. Esto también podría recordarnos un poquito al reloj de Watchmen, el reloj que se acerca al Armagedón. Pero fíjate otro detalle. Vemos que es un reloj que está roto, ¿no? Está destruido, sí. Está destruido, están las piezas como desmontadas y hay unos hilos, ¿no? Sí. Que lo aguantan, ¿no? Si nos damos cuenta, lo paradójico del reloj, que aún estando estropeado, acierta 2 veces la hora. Un reloj parado acierta la hora 2 veces al día. Claro, es verdad. O sea, es un instrumento tan perfecto que fallando acierta. Sí. También al mismo tiempo, quizá, Eduardo, estas cuerdas nos puedan recordar, por un lado, el detenimiento de ese tiempo, como tú decías, es decir, está súper aislado, atado, retenido, apretado, imposibilitado de moverse, tal como Batman cuando entra en Arkham, que es lo que vamos a ver, pareciera ser como que el tiempo se detiene, ¿no es cierto? El tiempo que discurre para un Gordon que está afuera se detiene. Pero fíjate otro detalle, fíjate que el reloj parece que lo están aguantando, que está en el filo de un abismo. También, claro. Y esto me recuerda a la frase de Nietzsche, ¿no? Que cuando te pasas mucho tiempo mirando el abismo te devuelve la mirada. El tiempo en sí mismo, colgado en ese abismo, se retrotrae y vuelve hacia ese elemento de fin y comienzo. Se termina un ciclo para empezar otro. Termina el día porque va a empezar otro. Termina un año porque va a empezar otro. Una vida se va y empieza otra. Aquí ocurre lo mismo. ¿Qué está diciendo aquí Grant Morrison? ¿Qué no está diciendo McCain? Que vamos a ver el final de una cosa para que empiece otra. En esta obra vamos a ver el tema del renacimiento, del volver a empezar, del devenir incluso nietzscheano. Lo vamos a ver en esta obra. Es el misterio del tiempo, que cuando le decían a San Agustín qué es el tiempo, él decía, mira, yo sé lo que es, pero no lo sé explicar. Muy bueno. Fíjate que Einstein volvería a decirle que entonces los límites del lenguaje son los límites de nuestra realidad. Claro. Vivimos una realidad que no podemos explicar en el caso de San Agustín, porque él vive en el tiempo. Sí, claro. Además, fíjate, Eduardo, que estas cuerdas vienen de un, como tú sueles llamar, un no lugar, porque como pasa con las cartas del tarot, que cuando algo se sale del cuadro, se entiende que es un misterio de dónde viene, como en la carta de la Rueda de la Fortuna, que la mano que mueve la manivela no se ve, está fuera de cuadro. Aquí también estas cuerdas parecen ir y estar sostenidas por vaya a saber quién. Y pareciera ser un poquito como las cuerdas de las moiras, de las que tejen. El tirititero, es la persona, el tirititero que no se ve, claro. El que marca, o las moiras, como bien decía, efectivamente. La tejedora, ¿no? Las tejedoras del destino. Sí. Efectivamente. Cada una de estas imágenes son, pero inagotables, porque esto que me decías del abismo, la verdad no lo había visto hasta que no me lo dijiste. Sí.
es la maestría que tiene, por ejemplo, esta obra, que cada imagen, cada página, cada cuadro, podríamos estar hablando y hablando y hablando y alargando el diálogo, ¿no? Pero es cierto eso, que lo importante es que proyectar nuestra percepción en la imagen y poder sacar y poder analizar cada elemento que nos ayude a comprender mucho mejor la obra de Grant Morrison. Okay. No puedo dejar de ver este espiral que me hace pensar en el infinito, y me arrastra a esa Además, a tomar en cuenta un detalle, Pablo. El tiempo, que nosotros lo marcamos, por ejemplo, en 12 horas o en 24, sí. Pero es un ciclo constante. Sí. Es un ciclo constante. Un ciclo constante, un ciclo constante, un ciclo constante. Y eso es esa coherencia que podríamos ver en el tiempo, si lo analizamos, podría llevarnos a la propia locura. Es la espiral, por ejemplo. Cómo nuestra vida está marcada por unos periodos, por un tiempo, sea lunar, solar. Claro. Y lo aceptamos. Y vamos envejeciendo y lo aceptamos. Nuestra conciencia, en cierta medida, va aceptando, entre comillas, que el tiempo va pasando y nos va deteriorando. Y por muchos intentos que hagamos de muchos cambios estéticos y demás, el tiempo nos va comiendo. Es el cocodrilo que le arranca la mano a Garfio y Garfio le teme porque lo escucha. Y si lo analizamos realmente, Garfio no es que le tenga miedo al cocodrilo. Garfio lo que tiene miedo al tiempo. Por eso odia a Peter Pan, porque Peter Pan es un niño eterno y él está envejeciendo. Claro, claro. En la mitología egipcia, el cocodrilo representa eso, el tiempo que te va comiendo. Y en el cuento de Peter Pan se refleja muy bien y es una forma mágica como el tiempo lo refleja un cocodrilo que le ha arrancado la mano a Garfio. Y por otro lado, Eduardo, está la idea del eterno retorno, que también que tú citas siempre a Nietzsche, la idea de que el tiempo parece ser cíclico. Efectivamente. O sea, es que no hay un final. Que el pasado siempre vuelve, sí. La rueda de la fortuna, la encrucijada, como ese camino, ¿no? Como por ejemplo en la obra del Quijote. El Quijote hace sus hazañas, ¿no? Pero finalmente vuelve otra vez. Quijote no descansa o fallece enfrentándose al molino, no fallece enfrentándose a un gigante. Él fallece donde fallece. Claro. Y ese volver. Hay un poema de Juan Ramón Jiménez que me contaban el otro día que fue inspirado por su esposa, que fue Zenobia, se llamaba, que fue traductora de Rabindranath Tagore, y hay un poema del mendigo en el jardín, y él constantemente dice, ¿quién soy? ¿Soy este que está aquí o soy el mendigo en mi jardín? Y todo es lo mismo y no es lo mismo, y ayer mi barba estaba negra y ahora está canosa, y todo es lo mismo y no es lo mismo. Es esta idea de cosas, como tú dices, que se repiten, o el tiempo cíclico, que vuelve a pasar por el mismo sitio, pero no es el mismo sitio ya. Efectivamente. Como decía Heráclito. Sí, ese río que pasa, ya donde tú te vas a bañar por segunda vez sigue siendo el mismo río. Claro, no lo es. Claro. El mismo agua. ¿Quieres que pasemos de imagen o...? Sí. Pasa. Ahí estamos. Tenemos esta frase... esta frase es mágica. Potente, sí. La leo, dice, pero yo no quiero estar entre locos, señaló Alicia. Oh, no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca? Preguntó Alicia. Debes estarlo, dijo el gato, y esto es lo mágico. Sí. De otra forma, no habrías venido aquí. Cuando... ¿Te acuerdas que empezábamos a hablar de esto, de Arkham, de hacerlo? Yo creo que las personas que ahora mismo nos están escuchando forman parte de esta frase también. Un viernes a las 10:22 de la noche están escuchando a dos personas hablar de Batman, sí, de Aleister Crowley, de filosofía, de Nietzsche, de tarot, y creo que todos de repente estamos aquí con el sombrero loco tomando el té, la no celebración, ¿no? Sí. Y efectivamente, creo que es necesaria ese elemento. Tenemos que estar un poquito locos, ¿no? Tenemos que estar ese elemento fantástico de la locura para poder entender un poquito lo que aquí estamos haciendo. Pero aquí donde pone, yo no quiero estar entre locos, no puedes evitarlo, dijo el gato, aquí
todos estamos locos. Y finaliza diciendo, de otra forma no habrías venido aquí. Ese aquí, Eduardo, ¿dónde es? ¿Dónde se encuentran los locos? Ese es el elemento mágico. Eso es Sancho. Eso es Sancho. Sancho, esta frase define perfectamente la figura de Sancho durante casi toda la obra literaria del Quijote. Pero no solamente define a Sancho, define a los personajes que acompañan al Capitán Haddock a por Moby Dick. Claro. Define a la tripulación de Ulises hacia Ítaca. Lo define perfectamente. Porque hay un momento que dices, ¿yo qué hago aquí? Eso nos ha pasado a todos. De repente te encuentras en un sitio y dices, ¿yo qué hago aquí? Pero, por ejemplo, una persona que hasta ayer venía bien y ahora está en una depresión profunda puede hacerse esta pregunta y decir, ¿qué hago yo entre locos? O sea, ¿qué hago entre los deprimidos si ayer me contaba entre los sanos? Sí, perfecto. Mira, esto ocurre mucho en las terapias, por ejemplo, de drogodependientes en los centros penitenciarios. ¿Qué ocurre? Que debido a la falta de especialistas, porque no se invierte lo que se debería de invertir, pues a lo mejor tienen que hacer una sesión de drogodependencia y encontramos distintos niveles de drogodependencia. Y llega un momento que dice uno de ellos, bueno, si yo lo único que estoy enganchado a fumar hachís, ¿qué hago yo con este que está enganchado a la heroína? Yo no sé igual. Claro. Y a lo mejor te llega otro y dice, pero es que yo tomo antidepresivos, ¿yo por qué voy a estar? Y ahora empezamos a lanzarnos la pelota, pero ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy? Y nadie se da cuenta que realmente lo que se está haciendo es una labor de ayudarse unos a otros, de contar su experiencia, de tener realmente un problema. El problema no es la sustancia que tú estás tomando, sino el problema es lo que te está acarreando esa adicción. Claro. Y lo que nos agarramos es, no, es que yo que fumo nada más, no es que yo bebo. No, señores, vamos a olvidarnos de eso, si el problema no está ahí. El problema es otro. Y la solución tenemos que buscar otra. Y luego, por ejemplo, la imagen de al lado, la luna. Sí. Del tarot. Con las dos torres y el reflejo. Ese reflejo... Aquí abajo, sí. Realmente yo lo vería. Ese reflejo es la pregunta que se hace Alicia, ¿eh? Es que yo no quiero estar aquí. Y es cuando el gato le dice, ¿cómo? Eso es un reflejo. No, tú estás aquí porque tú misma eres, todos pertenecemos a la luna. Todos somos unos lunáticos. Sí. Para poder entendernos, para poder hablar el mismo idioma, para poder percibir lo mismo, tenemos que ser unos lunáticos. No nos podemos quedar en un reflejo. Uh-huh. Pero ojo, cuidado, ¿por qué? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la obra de Lovecraft. En el momento que vemos realmente el peligro, nuestra mente no es capaz de comprenderlo. Pero, el efecto que tiene el océano. Pero Eduardo, cuando uno ve esta invitación, este inicio de este diálogo de Lewis Carroll, de Alicia, y esta carta, como si fuera, ves, una especie de puerta, un portal que uno podría entrar al encuentro de la luna, salir del reflejo, como tú dices, y entrar a la luna verdadera, uno se hace la pregunta, ¿yo quiero entrar ahí? Es decir, si a una persona tú le dices, mira, la depresión puede ser un tocar fondo que te puede ayudar a descubrir muchas cosas, y la persona quizá te diga, pero mira, Eduardo, yo prefiero seguir como estoy bien, no me interesa. Sí. O sea, eso es uno de los elementos del mito de la caverna. Cuando la persona le muestran que es mentira y dice, che, yo voy a volver atrás, yo voy a seguir creyéndome que esto es mentira y a mí no molestarme. Claro. Porque yo conozco este mundo, lo que tú me estás mostrando afuera, eso tiene otras responsabilidades, eso tiene otras cosas, tiene otras leyes, tiene otras normas, a las cuales yo no sé lo que va a ocurrir. Yo prefiero seguir aquí encadenado. Pero digamos que nuestra sociedad, Eduardo, no suele pasar de esta página. O sea, llega a esta página, ve esta invitación o esta idea que nos transmite el gato, ve este portal y dice, yo vuelvo atrás, no, me quedo en la caverna. Es muy difícil. Vamos a ver, podríamos entrar por el tema del morbo. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué nos causa morbo? En el 19, como ya hablábamos la vez anterior, la gente iba a la cárcel a ver cómo vivían los internos, como si fuera un zoológico aquello. Bueno, o Auschwitz, ahora se visita Auschwitz. Efectivamente, ¿no? Crea esa curiosidad. Hay que entender que hay cierta curiosidad en ciertas cosas. Pero en la sociedad actual tiene un problema y es, hablamos de la sociedad actual y hablamos de una forma muy genérica. Vamos a entender, ahora mismo
la sociedad que se puede entender como de primer mundo, o podemos hablar de una sociedad, por ejemplo, incluso más mediterránea o más latina, porque también muchas veces cuando hablamos de sociedad podemos entrar en un elemento muy genérico y habría personas que podrían decir, bueno, pero es que como puede vivir un noruego no es como vive, por ejemplo, un italiano. Claro. Pero podemos entender también las reglas del juego, de nuestro diálogo, es entender que los problemas del primer mundo. El primer mundo, en su mayoría, no quiere sufrir. Y los procesos iniciáticos producen sufrimiento. Por eso te preguntaba, ¿tú dirías a una persona promedio que esté escuchando esta conversación, esta exposición, que se anime a dar el paso hacia aquellas cosas que le quedaron pendientes y quizás así prendidas, como se dice, con alfileres, como un miedo de la infancia, una angustia? Viste que a veces uno ve una película y le remueven cosas. Eso sería pasar a través de ese portal de la luna. Tú le dirías, sí, pasa a través del portal porque te va a hacer bien a la larga. Más que darle el sí, la afirmación, ¿no? Volvemos a la idea del guía oriental. Indicamos que ahí está el camino, indicamos que hay unos peligros, indicamos que la propia conciencia, nuestro propio subconsciente, nuestros miedos pasados nos van a hacer jugar malas pasadas, pero que consideramos, desde un punto de vista más personal, que dar el consejo, sino desde un punto de uno mismo, es la posibilidad de, ahí está la puerta. Sí. ¿Te ves capacitado? ¿Te ves con la fuerza? ¿Te ves con el ánimo hoy de cruzar? No, hoy no me veo. Bueno, prueba mañana. Vale, o sea que tiene que hacerse con cierta inteligencia y no arrebatadamente. Claro. Volvemos a lo de siempre. Era como el ejemplo. En el club de lucha viene, ¿no? Cuando se echan el ácido, ¿no? En la mano. Producto en la mano, ¿no? Y dice, simplemente es dolor. Contrólalo. Pero claro, para controlar el dolor tenemos que ser conscientes del dolor. O sea que para que una persona cruce la puerta tiene que ser consciente que está la puerta ahí. Y que el reflejo de abajo es un mero reflejo. Esta carta ahora mismo está planteando perfectamente en 2 líneas lo que es el pensamiento platónico. Sí. El mundo de la ilusión, el mundo de lo que creemos que puede ser y el mundo de las ideas. El mundo perfecto. También tenemos este haz de luz a la izquierda de la pantalla que parece delimitar como la frontera de lo que venía siendo luminoso, como tú describías la sociedad hoy en día de consumo y sobre todo de los países desarrollados, que maquillamos la muerte, maquillamos el envejecimiento, maquillamos la enfermedad, todo lo que despertó al Buda, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, quizá dejar atrás esa luz, ahí viene la frase de Alicia, y después viene la luna como entremos, o sea, descendamos. Pero es más, fíjate un detalle, y es interesante a lo que sacas, ¿no? A lo que dices de Buda. El padre, según la historia, según el mito de Buda, sí, su padre intentó evitar por todos los medios que Buda tuviera las revelaciones. Claro. Dándole todos los placeres, todos los lujos y demás. Pero volvemos a lo de siempre, volvió el devenir. O sea, el destino estaba. En ningún momento, por todo lo que se intentó evitar, al final ocurrió. Yo esta vez, estas cosas lo planteo en prisión cuando hay un río, ¿no? Y ponemos una piedra. Y creemos que esa piedra va a evitar el cauce del río. El agua con el tiempo va a buscar otros caminos. Y finalmente va a volver a pasar por ese cauce. Y muchas veces nos empepinamos en poner bloques a un cierto fluir. Y lo que no estamos dando cuenta que lo único que estamos haciendo es retrasar una cosa que va a llegar. Claro. O sea que la vida misma entonces se las arregla para ir presentándonos lunas y portales que cruzar. O sea, no hace falta tanto ir a... Sí. Habrá compañeros y colegas y demás, y compañeras que no estarán de acuerdo conmigo. Yo no soy partidario de la causalidad. Yo creo que las cosas son por una causa. Yo soy más de causalidad que de casualidad. Sí. Yo no soy amigo de la casualidad. Yo me acerco más a la causalidad.
Bueno, quizá la casualidad es simplemente el desconocimiento de cuáles pueden haber sido las causas y por lo tanto otorgar a la casualidad el poder de que algo haya acontecido cuando Sí, uno sí. cuando uno no Vamos. sabe por qué fue. Sí, 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 sí. Bueno, seguimos con... Sí, Yo vamos. creo que aquí no hemos tenido... ¿Vamos una más o nos quedamos ahí? Sí, vamos una más. Creo que aún tenemos tiempo para hacer una más. No empezamos a las 10:10, pues aún tenemos unos minutitos para poder seguir. Vale, llevamos 25 minutos, sí. Maravilloso. Bien, empezamos ya con lo que es el cómic en sí, ¿no? Fijaros, es muy importante la fecha. Empieza en 1901. Históricamente aún seguimos en el siglo XIX. Los historiadores no concluyen el XIX en el fin de 1899, sino que lo sigue alargando hasta la Primera Guerra Mundial aproximadamente. Sí. Fíjense cómo empieza un niño con una bandejita, un desayuno, un almuerzo y una escalera, que parece como infinita, ¿no? Sí. En la obra empieza, yo desde aquí también la puedo leer. Tú la ves ahí en pantalla, ¿no? Sí, yo la veo en pantalla. Vale, perfecto. Nos dice, de los diarios de Amadeus Arcán. Amadeus Arcán, para los seguidores y las seguidoras, para que lo entendamos, presentamos al personaje, es el fundador del Arcán Asylum, ¿no? Del centro mental para criminales, ¿no? Peligrosos, sociópatas, donde Batman los mete cada vez que los atrapa. Claro. Y esta vamos a ver dos realidades, ¿no? Principales, o dos historias. Vamos a ver, por un lado, la historia de Amadeus Arcán, de cómo forma y funda el Arcán Asylum, y por otro lado vamos a ver las consecuencias que esto tiene en la figura de Batman y sus seguidores. Cuando hablo de seguidores, no solamente hablo de sus aliados, sino también hablo de la galería de villanos, ¿de acuerdo? Sí. Hablo de seguidores porque siguen en esa rueda de la fortuna. Fíjense cómo empieza y nos dice. Tengo yo aquí. Y leo. Y dice, en los años que siguieron a la muerte de mi padre, creo que no puedo decir que la casa se convirtió en todo mi mundo. Aquí ya estamos hablando de una responsabilidad. Durante la larga enfermedad de mi madre, la casa parecía enorme, terriblemente real. Tanto que yo me sentía como un fantasma en sus corredores. ¿Por qué pone ahí, Eduardo, el real en mayúsculas, como resaltando que la casa era muy real? Pero, por una sencilla razón. Desde este punto de vista, podemos ver desde un planteamiento onírico los sueños. Cuando nosotros soñamos y tenemos la sensación que corremos, nuestro cerebro manda información de que realmente estamos corriendo. Claro. Cuando, por ejemplo, soñamos que estamos desnudos, podemos sentirnos vergüenza, porque tenemos esa experiencia dentro de nosotros. Incluso cuando tenemos ganas de orinar y soñamos que estamos orinando, podemos llegar a orinarnos encima. Claro. ¿Qué ocurre? Pero todo entra desde un plano, desde el punto de vista, desde el plano onírico, desde el punto del plano de los sueños. Aquí entraría también el plano de las ideas. Y cómo lo material, lo inerte, empieza a tomar forma. Pero empieza a tener una forma como aquí dice. Toma tal forma y se convierte en tanta realidad que llega a tener vida. Mientras que lo que está vivo, que es el caso de él, empieza a desaparecer. Esto nos recuerda un poco al mito del monstruo de Frankenstein. Lo muerto, lo inerte, empieza a cobrar vida. Y tiene más fuerza que el propio creador. El caso de Víctor von Frankenstein. Claro. El ente, la criatura, que es una cosa que está muerta y se resucita, porque está hecho con un puzzle de personas, ¿no? Tiene tanta fuerza que su sombra devora a su creador. Aquí ocurre una cosa por el estilo. Este niño llega un momento que su soledad es tan grande que desaparece físicamente. Claro. Eso pasa también un poco, Eduardo, como en el caso de los adictos, no solamente a sustancias químicas, sino también una persona que un día empieza a juguetear con algún objeto o con algún proyecto, mañana más, pasado más, y luego se vuelve una obsesión y se vuelve real lo que otrora era simplemente una cosa más de la vida. Ahora se vuelve real y lo come, como un agujero negro capaz de absorberlo todo.
Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, hemos visto casos, por ejemplo, en Sur Corea, ¿no? En Corea del Sur, en Japón, personas que se han enganchado a juegos en red que han muerto porque no querían comer, no querían salirse del juego. Claro, Juegos en red, ¿no? Y han tenido que ir la familia a por ellos, ¿no? Y han vivido por y para el juego. sí. Y han llegado a, por ejemplo, han fallecido, ¿no? Ha habido noticias, ¿no? Que han encontrado a una persona muerta y demás porque no, ya no quería ni comer, estaba ahí. Bueno, eso nos lleva, Eduardo, a la pregunta de ¿qué es lo real? ¿Será lo real lo que uno elige que sea real? La pregunta nos podemos llevar, ¿son reales los gigantes del Quijote? Supongo que mientras luchaba contra ellos, sí, y muy reales. Cuando nosotros tenemos una pesadilla, ese miedo que tenemos, ¿es real? Yo entiendo que mientras dura, sí. Está aquí. Y mientras esté aquí, nuestro cerebro esté mandando esa información, Hmm. puede ser real. Volvemos a lo que decía Descartes. Nuestros sentidos nos engañan. Ujú. El ejemplo es el vaso donde yo meto la cuchara y la cuchara se parte, ¿no? Sí, Mis ojos están viendo que la cuchara, sí, la refracción de la luz, sí, sí, sí. efectivamente. Pero mi mente me está diciendo, no, esto es un ejemplo, ¿no? O los Claro, trucos de magia. Tú haces un truco y de repente desaparece la carta. ¿Realmente ha desaparecido la carta o es que he hecho el truco y la tengo aquí guardada? claro, pero ahí se da esa situación de que sabemos racionalmente que la carta no la hizo desaparecer, pero sentimos que la hizo desaparecer. Mira, por ejemplo, el planteamiento que es el siguiente. Pongo el ejemplo. Entramos en una habitación y vemos algo en el suelo, algo alargado, y nos puede llegar a recordar a una serpiente. Mm, Es más, si yo tuviera fobia a las serpientes, pues posiblemente creería que es una serpiente. claro. Empiezo a tener miedo, empiezo a sudar, tengo frío, enciendo la luz y veo que es una cuerda. Mm, Hasta que yo no enciendo la luz, mi mente me está diciendo, peligro, puede que sea una serpiente. claro. Pero es que voy a más. Pero es que además donde yo vivo no hay serpientes. Mm, ¿Por qué mi mente me ha hecho ha hecho esa mala jugada? Vamos al cine, vamos a ver una película de terror y nuestra mente entra dentro de ese mundo cuando lo que yo estoy viendo es una película. Y yo sé que todo lo que está saliendo ahí son efectos especiales, ordenador, gente maquillada, pero tengo miedo. ¿Será que el ser humano está hecho para la fantasía? También nos podría llevar al planteamiento de Jung, esa mente, ¿no? Colectiva, ¿no? Esos elementos que están ahí en nuestro subconsciente colectivo y puede que tengamos una memoria genética que nuestros antepasados tenían ciertos miedos que nosotros hemos heredado. Y ahora, llevándolo a un plano, y ya regresamos al cómic, a un plano de esto de los locos que habíamos planteado en un comienzo con Lewis Carroll y Alicia. Cuando una persona está deprimida, angustiada, fóbica, lo que fuera, y se encuentra con otra que está, entre comillas, bien, entre comillas, ¿no? Normal, está en la norma. Y la que está bien le dice, oye, si no tienes motivos, tienes buena familia, tienes trabajo, tienes salud, tienes buen pasar económico, no deberías estar deprimido, le da argumentos racionales. Vemos que hay dos mundos que se encuentran y que el que para él es muy real su depresión, desestima por completo la explicación racional porque no le sirve. Entonces, este mundo al que vamos a entrar a través del portal de la luna es un mundo que parece funcionar con códigos de locos, códigos que no te sirve lo que aprendiste hasta ahora. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es más, piensen una cosa que es lo siguiente. Volvemos al tema de antes de Sancho con Quijote. Cuando ya Quijote ya dice, mira, se acabó. ¿Qué le dice Sancho? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, ¿Por qué? Porque se da cuenta que cuando Quijote deja de ser Quijote es cuando va a morir. claro, claro, claro. Mantenerse en movimiento es mantenerse sólido. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que volvemos a hablar? Muchas veces, cuando salimos de ese estado depresivo, cuando salimos de ese estado donde nuestra mente en cierta medida nos domina, ¿no? He visto casos que decían, es que yo antes era feliz, ahora no. Claro. Y dice, bueno, vamos, ¿cómo me estás diciendo que ahora no? Dice, ahora no soy feliz porque soy consciente
de la realidad en la que vivo. Y no me gusta. Claro. Ahí Entonces, yo creo que hay un momento donde el abismo te devuelve la mirada. No a la persona que te está diciendo no soy feliz en esta realidad, sino que tú, que estás dando una argumentación racional o socialmente establecida, te das cuenta que no vale. por eso quizá esta historia de Batman entrando a Arkham, que iremos transitando, nos va a también contar si es necesario, si es saludable, entre comillas, o armonioso, la redención de los que están dentro o no. Quizá no sea necesaria. Esa pretensión de que la armonía consiste en que todos seamos solares, ¿no? El lado del sol, de la luz que habíamos visto en la imagen anterior, y no la luna. ¿Quién sabe? Como tú dices, hay algunos que estando en su depresión encontraron un equilibrio ahí. Sí. Es más, fíjate una cosa, es el gran debate entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Sí, Es la necesidad. Ese equilibrio sería lo justo, ¿no? Donde no perdiéramos en ningún momento esa parte dionisíaca, pero tampoco perdiéramos esa parte apolínea. pero también podríamos pensar, Eduardo, que quizá ese equilibrio podría darse, como decía Platón, con el mito del andrógino, en compensación, pero no a veces dentro de uno mismo. A veces una pareja, un matrimonio se complementa porque cada uno se polariza y se complementan entre sí. Claro, o amigos, ¿no? Como la necesidad de la amistad, ¿no? Claro, o sea, quizás si tú estás junto a uno Sí, muy dionisíaco y tú eres muy apolíneo, encuentras una suerte de equilibrio. Sí. Hombre, es que eso viene el refrán, ¿no? Que dice que los contrarios se atraen, ¿no? Claro. El efecto de imantación, ¿no? Pues posiblemente es cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo que muchas veces lo distinto puede hacer que se acerquen, ¿no? Claro. Y el equilibrio. ¿Quieres que continuemos o que ya vayamos cerrando? Aquí tenemos algunos comentarios que dejaron algunas personas. Te saluda Mike Bike, que dice, vamos Eduardo. Saludan, a Unfuckwitable, Matilde Pettengill, dicen, hola a todos, saludos, hola, saludos. Seamos locos, pues, afirman justamente lo que veníamos hablando. Buenas noches, vamos Edu, te dice Oscar Hidalgo, totalmente de acuerdo con el punto de la locura. ¿Quién no ha estado loco alguna vez en su vida? Dice Mike Bike, la locura pienso que tiene un amplio abanico de significados. Sí, dime. No. Mira, fíjate un detalle. Dice Mike, ¿no? Los hilos rojos tienen algo que ver con la teoría del hilo rojo que une a dos personas. Sí, es un mito oriental, ¿no? La unión de los hilos rojos. Pues fíjate, pues podría ser un elemento muy bonito. Sí. Pero aquí la unión podríamos verla de distintos puntos de vista. No solamente unir dos personas, sino unir dos lados de la misma persona. Claro. ¿Podríamos entender que es la unión entre Batman y Bruce Wayne? ¿Podríamos entender que es la unión de Arkham, de Amadeus Arkham, de esa realidad con la realidad que está viviendo Batman? Claro. ¿Se podría entender que es la unión entre el Joker y Batman? O sea que ¿O entre el Joker y Bruce Wayne? Claro que sí. Esa complementación entonces podría darse, Eduardo, a todo nivel simultáneamente. O sea, no es decir, o aquí o allí, sino que a la vez se puede dar en un matrimonio que se complementa, a la vez se puede dar yo conmigo mismo, a la vez un aspecto mío con otro aspecto mío, aunque no con la totalidad de mi persona. Es muy interesante. Incluso la lucha de los contrarios. Uh-huh. La lucha de los contrarios es la unión. Yo para luchar con otra persona tengo que acercarme. No hace falta acercarme físicamente. El debate o la confrontación tiene que haber una unión. Claro. De una forma u otra. O sea que, por cierto, sí, podríamos entender los hilos. También los hilos se podrían entender como venas, ¿no? Como arterias, también se podría entender. Que dan vida, claro. Sí. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Yo creo que podríamos concluir bien en esta página y la otra y ya empezamos, porque terminamos con la parte esta de Amadeus. Vale, mira que vamos por 40 minutos ya, ¿eh? Sí, vamos a ir rápido. Mira, dice, por ejemplo, rápidamente dice aquí, pero una noche de 1901 por fin pude ver un vistazo al mundo exterior. Fíjate que está viendo como un fantasma, ¿no? Algo lo mira. Sí. El mundo del lado oscuro. Madre, soy yo. Le traes algo de comer. Y la madre está en su cama, una señora mayor,
tranquila, se ve que ella está... Por favor, creo que debería comer algo, ¿no? Y dice ella, comer, ya comí, ya comí. Y al parecer ella está masticando unos insectos y los escupe. Sí. La mirada perdida. Además vemos la imagen, ¿no? En blanco, ¿no? Sube un momento, por favor, Pablo. Ah, perdón, ahí. Un poquito nada. Fíjate que hay unos perros alrededor. Sí. ¿Te das cuenta? Unos perros blancos. Unos como los guardianes, ¿no? Una especie de perros que están protegiéndola. Y fíjate un detalle. Él dice que se encuentra solo. Sí. Hay perros en casa, por lo general, aquellos que tenemos perros y nos gustan y demás, los perros nos acompañan. Vemos que a él tampoco le acompañan sus perros. Los perros están con con la madre. No, y además una cosa, Eduardo, la carta de la luna, que si la vemos es esta, en el tarot, en la imagen clásica, tiene un perro y un lobo, o algunos dicen dos perros, uno a cada lado, y aquí parece repetirse la figura. Está la luna en medio, el reflejo, que es la sombra de la que, y los dos color blanco. Sí. Y el niño no se ve el reflejo del niño nada más. Claro. Está entrando en esa realidad. Sí. El ejemplo de antes. O sea, la madre sería como la puerta para él. Efectivamente. Efectivamente. Si lo ves abajo, dice, ya comí, ya comí. En este momento, por primera vez me sentí verdaderamente solo. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis rápido en la página, hay 3 palabras que aparecen de mayor tamaño y dice real, exterior y solo. Sí. Y lo vemos aquí en el cuadro número 3, empezando desde nuestra izquierda, real. En la quinta, exterior. Y si nos vamos abajo, solo. Sí. Vinculando esas 3 palabras, fíjense lo que crea un triángulo perfecto en el cual dice lo real, lo podemos encontrar en lo exterior, pero cuando estemos en ese exterior nos vamos a encontrar solos. Y es lo que hablamos antes, cuando cruzamos la puerta tenemos que cruzarla nosotros solos o solas. Sí. La persona tiene que cruzarla ella. Es cuando hablamos de la depresión, hablamos de las enfermedades muchas veces mentales, es necesaria una ayuda, pero es la persona la que tiene que dar el paso. Porque en ocasiones forzamos a que la persona dé el paso y es mucho peor que el no hacer nada. Claro, claro. Por eso hablaba yo antes del guía, cuando me preguntabas, ¿tú invitas a que la persona? Digo, yo puedo dar mi percepción, pero yo nunca voy a empujar a que la persona tiene que dar el paso ella misma. Y el lado exterior para él asume una forma tétrica. Acá lo vemos, es esta imagen donde pone la palabra exterior, como tú remarcabas, aparece esta figura fantasmagórica y con un ojo que tiene una reminiscencia un poco vaginal que luego veremos también repetido en varias imágenes. Sí, incluso también si te das cuenta, proyecta Ian McCain utiliza un tono más rojo, ¿no? Utiliza un tono más fuerte, más cálido, para proyectar que esa imagen lo está mirando. Desde ese punto oscuro, el abismo está trayendo un haz de luz. Es muy importante esto en la figura de Batman. Si nos damos cuenta, Batman cuando lo llaman es gracias a eso, un haz de luz. Llamamos al caballero oscuro con un haz de luz. Sí. Eso es muy significativo en la imagen de Batman. Aquí ocurre lo mismo. Desde ese punto oscuro aparece una luz que me está indicando que me está mirando. ¿Y por qué ella está comiendo escarabajos puntualmente? Ahora vamos a ver la siguiente página que podemos verlo y ya te concluiríamos ahí. Vale. Si no... Nos dice, muchos años después, cuando me di cuenta del significado de los escarabajos como símbolo de renacimiento, supe que solo ella trataba de protegerse, de algo. De la única manera que para ella podía tener sentido. Sí. O sea, fíjate que el niño cuando se le cae, ¿no? McCain utiliza que se le cae la vajilla, ¿no? Sí. Su señora madre está comiendo los escarabajos y él, con el tiempo, una percepción, que es lo que hablábamos antes. ¿Seremos los mismos después de leer el libro? ¿Somos los mismos después de ver la película? ¿Somos los mismos después de tener un diálogo con un amigo, una discusión? ¿Somos los mismos después de romper una relación o empezar una relación nueva, una carrera, ese viaje iniciático? El niño no entiende por qué su madre está comiendo escarabajos. Él solamente cree que su madre ya está loca o está demente, que come escarabajos, pero después de su formación como psiquiatra, descubre, basando no en sus estudios
en psiquiatría y en estudio de la mente, sino basándose en la mitología egipcia, cree entender lo que está haciendo su madre. Y es buscar un renacimiento. Un volver a empezar. O sea, volvemos al tema del reloj de antes. Su madre come escarabajos para concluir el día y empezar de nuevo. O sea que tú dirías que lo que está haciendo ahí el niño es utilizar unas herramientas que hasta ese momento no se le habían ocurrido, que de alguna manera le llegaron, y da una interpretación, un sentido, algo que aparentemente es totalmente irracional y falto de sentido. O sea que tú sugerirías que uno busque alternativas interpretativas para lo que le ocurre, que no diga una depresión es solo una depresión, una fobia es solo una fobia, ¿no es cierto? Repite, Pablo, es que se entrecorta, perdona. Perdón, que no, digo que tú dirías que este niño, así como está haciendo una interpretación, tú decías, echando mano de la filosofía egipcia, por ejemplo, o de la mitología egipcia, que uno también empiece a aprender a dar sentido a lo que le está pasando a través de símbolos que uno puede ir adquiriendo con el tiempo. Entonces, que uno no diga simplemente, sí, tengo una depresión, así de una manera muy racional, plana, una depresión es solo una depresión y nada más que eso. No, puede ser mucho más. Y eso es lo que da alas a la cosa y da profundidad. ¿Eso es lo que dices? Sí, incluso, mira, incluso podríamos ir un poco más allá, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has defendido y defines, sino que muchas veces hay ciertos elementos que pueden ayudar a salir o a cruzar esa puerta. Y muchas veces no está de la mano, ojo, con esto no estamos defendiendo que las ayudas psicológicas, psiquiátricas, de profesionales de la medicina no sea buena, al contrario, no estamos diciendo eso. Lo que se está defendiendo aquí es que muchas veces una mera conversación puede servir mucho más que Prozac. Hay médicos que dicen que hay personas mayores que simplemente van, no porque tengan nada, sino porque se encuentran solas y ese ratito que van al centro de salud, pues se encuentran con una vecina, habla con el médico, sí, y ya está. Mira, hay un chiste que dice, una señora se encuentra con otra, ¿no? O dos señoras se encuentran en el centro de salud y dice, Paco, ¿por qué no estuviste tú ayer aquí? No te vi, dice, porque me encontraba pachucho, me encontraba malito. sí. O sea, no se encontraba en el centro de salud porque se encontraba malito. Claro, claro. Tendría que estar en el centro de salud. Sí, sí, sí. Y es verdad, hay personas que van al centro de salud simple y llanamente para encontrarse con personas. Para tener un diálogo, para encontrarse en comunidad. Sí, sí, como los médicos de antes, que de familia, que eran médicos que charlaban contigo, te preguntaban como qué tal tu hermana, tu padre, tu madre. Hoy en día es una persona que mira un ordenador, mira la pantalla y casi ni te mira, apunta todo y te da ibuprofeno. Y efectivamente, y hay personas que no quieren eso y van al otro día y me dicen, me sigue doliendo, doctor. ¿Pero qué le duele? No, pero es que me he dado cuenta que mi sobrino no ha venido, mis nietos no han venido. Y ese rato, o ese diálogo que se encuentra, ese pequeño momento con su vecino, con su vecina, con la enfermera, con el servicio de limpieza, simplemente el caminar hacia el centro de salud le da mucha más vida, porque el resto del día están solos o solas. Claro. Es la dimensión del mitos que tú decías que faltaba, que hemos perdido. Hemos salido del mitos infantil, pero no hemos entrado al mitos profundo. Mira, y concluyendo, y esto nos ayuda, mira, vale. a lo que estamos hablando, dice finalmente, en la última página, ¿no? Dice, pero creo que hasta entonces comprendí que mi madre había vuelto a nacer en otro mundo, un mundo de presagios, de señales insondables, de magia, que estamos aquí en esta de ahí, de magia y terror, y símbolos misteriosos. Y hay un cambio de color importante. Efectivamente, hay un cambio de color. Sus manos marcan el ejemplo de la mariposa. Tiene un ejemplo como de paloma, de mariposa, de vuelo. También, sí, sí, es verdad. Su madre no está así protegiéndose cuando tenemos miedo, nos protegemos los ojos o protegemos la cara, sino su madre está aquí. Seguimos con el brillo blanco del reflejo de la luna. Si nos damos cuenta alrededor, empieza a ver como una especie de planos de lo que iba a hacer Arkham. Como una especie de... Estoy empezando a dibujar los planos de Arkham. Ah, claro, claro. Y en la página siguiente tenemos lo que ya formaría el reloj por dentro. Ah, aquí abajo dices. Sí, sí. Sí, fíjense.
Y es como además, si vemos el engranaje del reloj. además, Eduardo, aquí hay un detalle en esta seguidilla de viñetas que se le va desdibujando el rostro. Mira, Sí, sí. mira cómo se le desdibuja. Claro, por el reflejo, porque empieza a descubrir la verdad. Y fíjense, dice, un mundo de presagios y señales insondables, de magia y terror, y símbolos misteriosos. O sea, la entrada de ese mundo va precedida por la ruptura de la vajilla. Es decir, se tiene que romper algo en uno para que uno, porque esa casa tan real, todo tan sólido, se rompió en el momento en que la madre, bueno, come eso y muere, y ahí es donde se rompe la vajilla y empieza el cambio. O sea, tiene que romperse algo en nosotros realmente, tenemos que tocar fondo para que se dé esta nueva posibilidad. Mira, un detalle muy importante. Una de las cosas con las que yo me encontraba en centros penitenciarios eran las personas que no sabían leer ni escribir. Sí, Cuando estas personas empiezan a leer, algo dentro de ellos se rompe. mira, qué curioso, sí. Algo dentro de ellos se rompe. Es más, uno de los problemas que hay cuando una persona, que es lo que hablábamos antes, cuando una persona descubre que su vida ha sido un error, o la mayoría de sus actos han sido erróneos, una parte de esa persona muere. Y eso puede llevar a una gran depresión, Claro. porque esa es una de las mayores formas de tocar fondo, de las formas más horrorosas de tocar fondo, cuando descubres que tu vida no tiene sentido, cuando no tiene valor. Eso me lo encuentro en centros penitenciarios. Eso se puede relacionar un poco con la visión cristiana, sobre todo de estos evangélicos, cuando dicen, me arrepiento de mis pecados, hago una revisión de lo que hice y me doy cuenta de los errores que cometí y ahí empiezo mi camino de redención, ¿no? De cambio. Sí, pero estoy totalmente de acuerdo, sí, posiblemente sea eso, ¿no? Pero voy incluso a más. Hay una película que es Rey Pescador, muy interesante, Sí. que llega un momento que él está hablando de un muñeco, un muñequito de madera, Pinocho, y le dice, ¿no te has parado a pensar, no te has dado cuenta que muchas veces te culpan por tus pecados? Te culpan por tus pecados. Es necesario, para que se dé la redención, es necesario ser un pecador. Claro. Una persona que tiene una vida virtuosa realmente no tiene valor para los creyentes, si lo pensamos fríamente. Claro, claro. Porque entonces no tiene sentido la redención. Claro, no habría movimiento, está estancado. Necesitamos ser pecadores. Sí. La razón es necesaria porque hay una locura. Y la locura es necesaria porque hay una razón. Vuelve el conflicto de los diferentes. La confrontación. Decía, el día es día porque conocemos la noche. Decía Jung que uno debe, entre comillas, dejarse poseer por lo inconsciente, como si fuera por esos daimones. Es decir, uno debe tocar con el dedo eso y mancharse. Cuando uno se mancha, eso te mancha, te impregna, y cuando te impregna es la única manera de reconocerlo. Porque viste que uno toca una pintura y luego se mira la mano, o sea, toca primero y después se mira para ver cómo es. Entonces, a veces hace falta ensuciarse, que es lo que Batman y también este chico, Arkham, está haciendo. Claro, si es que voy a más, por ejemplo, el tema de a lo que apuntas es perfecto, pero fíjate hasta qué punto puede incluso llegar el dolor. Tenemos una llaga en la boca, o nos quitan una pieza, o nos vamos al dentista, y no dejamos de tocarlo con la lengua. Sí, es verdad eso, sí. Y posiblemente muchos de los que están escuchando harán con la lengua este gesto que estoy haciendo. Sí, exactamente. ¿Pero por qué? Y sentimos el dolor, pero tocamos con la lengua. Sí, insistimos. Claro. Aquí ocurre lo mismo, es lo que decía, ¿entramos o no entramos? Incluso habrá gente que dice, yo me voy a asomar un poquito, ¿no? Yo no voy a entrar, pero me voy a asomar, voy a mirar un poquito por el filo. Claro. Es ese impulso de investigación del ser humano, de curiosidad, que a veces esa curiosidad es lo que llamaríamos también el mal. Es decir, probar lo prohibido, mirar lo prohibido, que le decimos, eso es el mal. Bueno, es la curiosidad. Un niño lo tiene. El fruto, la serpiente queda con el fruto. Sí, sí.
Es el decir, no toques ahí, el tocar. No te subas ahí, te subes. Claro, claro. Alejandro Magno es el mayor ejemplo. Detrás de esas montañas está el fin del mundo. Pues yo voy a ver el fin del mundo. Sí. Y voy a conquistarlo. ¿Y cuál fue su tristeza al descubrir que había conquistado todo? Efectivamente. Entonces, O todo aquello que conocía, ¿no? O lo que supuestamente se conocía. por eso lo que le quedó después es ser un dios. Y lo hicieron, no sé si faraón o algo por el estilo de los egipcios. Y al final, ¿qué? No, al final se deprimió y murió en la tristeza, sí. Es que esa es la clave. Y eso es lo que iremos viendo a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que hemos llegado bastante bien, a donde hemos llegado y que tenemos el tiempo, ¿no? Nos hemos adelantado, hemos estado 45 minutos, ¿no? Mira, yo tengo 55 minutos que... Pues yo creo que nos hemos adelantado 25 minutos de más, ¿no? Eso es lo que tiene. Espera, lo que tiene directo. Vamos a poner ahí. Miramos a ver si se han comentado algo los oyentes. Sí, hay algunos comentarios más, mira. Rápidamente. Pone Juan Demetrio Martínez Rodríguez, buenas noches, y siguen apareciendo comentarios, ¿no? Mike Bike dice, podría ser como una conexión de todas las partes con el fin de encontrarse y el único moderador es el tiempo. Hablando de las líneas rojas está en este momento. Los cancerberos, dice, los guardianes de la puerta del infierno, podría entenderse así. Sí, Matilde Petengil pone, Cerbero era el perro de 3 cabezas que cuidaba la entrada del inframundo. Por eso le llaman cancerberos a los porteros de fútbol. Pero Cerbero, a ver, no me quiero adelantar, pero lo voy a buscar porque lo leí y me hizo mucha gracia, porque creo que Cerbero es, si mal no recuerdo, son manchas. Es como se le define a los perros que tienen manchas. Ah. O sea, parece cancerbero, que suena como una cosa muy terrible, pero cancerbero realmente era como manchitas, ¿vale? Vale, sí. O sea, que nosotros lo describimos a cancerbero como una criatura horrible, ¿no? Pero que su nombre real creo que era Manchitas. O sea, bueno, la traducción es el perro Manchitas. Pero igual no hacerme caso, quiero buscarlo. Pero convengamos, Eduardo, que si vas al Hades y te encuentras con Cerbero, no creo que lo llames Manchitas. Yo creo que salimos corriendo todo. Bueno, dice Juan Demetrio Martínez, dice, es un continuo juego de reflejos u opuestos. Luz y oscuridad, realidad y otro mundo, apolíneo y dionisíaco, como bien habías dicho tú más temprano. Mike Bike vuelve a decir, el cancerbero es el vigilante de la puerta que conecta el plano de los seres vivos con el Hades. El Hades es una región tenebrosa donde reinan Perséfone y Hades, justamente, los gobernantes de la ultratumba. Y es el lugar donde van las almas de los muertos. Sí, pero también tenemos que entender una cosa. El Hades tenemos que tener en cuenta que el Hades es muy distinto al infierno cristiano, ¿eh? El Hades, vamos al olvido, ¿eh? Nos olvidamos. Pasamos con Caronte, cruzamos el Estigio. Sí. Y al beber las aguas. Hacemos el pago. Sí. Nos olvidamos. Mientras que el infierno cristiano es el martirio. Eterno. Es distinto. El martirio en el mito griego podría venirnos por el olvido. Mientras que en el infierno cristiano el martirio en el sentido del daño constante. Claro. Que también viene muy parecido a los castigos, ¿no? Los de la piedra, ¿sabes? Los castigos eternos, ¿no? Que tenían ciertos héroes en la mitología griega. Que un poco retoma a Dante, que fue en realidad el que creó la idea de todos estos infiernos, porque hasta ese momento no se tenía una visión muy clara de qué era el infierno o cómo estaba constituido. Sí, viene también, el infierno también de fuego, viene de la Gehenna, que era dentro de la cultura judía. Sí. La Gehenna era un sitio donde quemaban basura. Basura, exactamente. Se veía de lejos el fuego, ¿no? Y ellos entendían que el infierno tendría que ser eso. Aquí pone Matilde, dice, esfumado, dice, técnica del realismo mágico literario. Juan pone, ¿puede ser que en estas páginas esté sugiriendo la coincidencia entre el fin de la infancia de Amadeus y los inicios de la mansión como un lugar de realidad propia? Sí, podríamos entender perfectamente. Sí. Dice, bueno, Unfuckwitable dice, podrían pasar 10 horas y seguir escuchando, como que está muy entusiasmada. Bueno, nos agrada mucho que así sea. Oscar Hidalgo dice, es curioso que hasta vosotros habláis del tiempo. Llevamos 40 minutos, está bien, etcétera, etcétera. Como que lo decimos recurrentemente. Curioso, dice.
Mike Bike dice, al olvido precisamente van todos aquellos que entran en los centros, debe ser los centros penitenciarios. Oscar Hidalgo, por último, dice, el de Náufrago decía, vivimos y morimos en función del tiempo. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Pues creo que seguimos con una dinámica bastante interesante, ¿no? En el sentido de que los oyentes, eso que escriban y demás, significa que no solo las personas que a lo mejor no están escribiendo, a lo mejor porque están trabajando, están haciendo cualquier cosa y ya el mero hecho de estar oyéndonos, pues ya es para nosotros un verdadero placer. Claro que sí. Él está compartiendo. Y a aquellas personas que están escribiendo, pues se le agradece, ¿no? Porque eso significa que estamos creando un feedback y hace que esto se vuelva cómodo. Ya os digo, son las 11, casi las 11:10 y parece que empezamos hace 5 minutos. Sí. Esta comodidad, ¿no? Y yo lo agradezco. Bueno, también hay que reconocer que tú lo haces ameno, es decir, que lo vas llevando de una manera que traduce símbolos de una manera entendible, fácil y a la vez profunda. Y generas reflexiones que creo que es lo importante y lo clave que me gustaría transmitir a la gente de lo que tú haces, respecto a lo que tú haces, que es esta mirada que tú aportas. No es una mirada que solamente la hace Eduardo Vergara hacia un cómic llamado Arkham Asylum y punto, sino que es una mirada que nos invita a cultivar hacia cualquier cosa que nos pase o cualquier cosa que leamos o cualquier película que veamos. Es decir, empezar a decir, mira, este detalle quizás signifique tal cosa, aunque el autor ni siquiera lo haya puesto por eso. Entonces, generar un ejercicio de esta visión simbólica, de este mito recuperado. Eso es lo que me parece muy valioso de lo que haces y por eso creo que gusta. Yo creo que te lo agradezco, Pablo, y de verdad, sinceramente, aparte que yo creo que es necesario hacer ese ejercicio reflexivo. No solamente con la obra de Arkham, que tiene, podríamos estar vidas aquí desmenuzando la obra, sino con cualquier cosa, con la pintura, con la música, con aquello que nos hace realmente estar vivos. Yo creo que el arte es una de las formas de proyección más bellas que tiene el ser humano. Sí. Es más, si nos damos cuenta, incluso los propios animales, ¿no? Crean sus nidos, ¿no? O sus formas, ¿no? Y a lo mejor ellos no tienen esa conciencia perpetua que podemos tener nosotros viendo, por ejemplo, la catedral de Sevilla, ¿no? O viendo el naufragio de la Medusa. Pero sí es cierto que nuestra percepción del mundo sin arte, sin cultura, no se podría entender. Claro. Creo que el ser humano son como, hemos hablado como muchas veces de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Bajo mi asombro descubrí que el ser humano no es uno, sino dos. Y sí, tenemos un lado oscuro, pero también tenemos un lado luminoso, en el sentido no apolíneo. Ese lado luminoso puede ser lo dionisíaco. Cuando pintamos, cuando leemos, cuando hacemos este ejercicio, ¿no? Este diálogo, esta discusión entre todos, ¿no? Porque realmente no la estamos solamente haciendo tú, Pablo, y la estoy haciendo yo, Eduardo, sino que está haciendo todas las personas que están oyendo, que están pensando. Estamos creando ese, como decía Jung, ¿no? Esa memoria colectiva, ese pensamiento colectivo y estamos proyectando. Fíjate que estamos hablando y la gente está escribiendo cosas que estamos hablando. Claro. O sea, estamos compartiendo, estamos creando un puzzle, ¿no? Cada uno de nosotros está poniendo piezas y estamos creando una gran imagen. Yo creo que eso es lo necesario. Es el exocerebro que citaba Roger Bartra. Efectivamente. Yo creo que este ejercicio, lo valioso que tiene, es que quizá si Eduardo se sienta en su casa solo a hacer reflexiones sobre Arkham Asylum, no adquiriría la profundidad que puede adquirir si conversa, no sé, en este caso conmigo, y al mismo tiempo con quienes están escribiendo y los que escribirán más adelante y participarán. Todo eso hace que Eduardo es como que pueda echar mano y hacer uso del cerebro de todos. Es como un ordenador que se conecta y genera internet. Sí, podríamos entenderlo de esa forma, incluso podríamos entenderlo como ese río, ¿no? Que vienen esos cauces, ¿no? Y todos vamos fluyendo hacia un mismo punto. Sí. También podríamos ser como un sistema, ¿no? O como internet. Pero sí es cierto de agradecer que personas un viernes a las 11 de la noche nos estén escuchando, ¿no? Eso es mágico, es mágico. Es mágico. Como dice nuestro amigo Iker Jiménez, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Me encanta esa frase de él, ¿no? Grande.
Y yo lo agradezco, de verdad, te agradezco a ti, Pablo, y agradezco a todas estas personas que nos están escuchando, nos están viendo. Bueno. Y todo también esto se hace gracias a ellos. Si la gente escribiera, mira, esto nos parece un rollazo, pues... Claramente. Y los invitamos entonces a la tercera parte, que ¿ya tienes un título o no todavía? Vamos a darle vuelta. Yo creo que el título sería, porque hemos dicho llamadas del infierno, ¿no? Sí, en este caso sí. Llamadas del infierno. Y vamos a pensar el título y lo vamos a lanzar en esta semana. Ah, mira, me acabo de dar cuenta ahora que lo dices que puse llamada desde infierno y me faltó el él. Bueno, llamadas desde infierno, mira, pues le damos una mayor fuerza, ¿no? Bueno, gracias, pero lo corregiré luego. La portada. No, llamadas desde infierno, es igual. Queda bien, lo hemos entendido. Bueno, vamos a nuestra cortina ya de despedida. Te agradezco mucho, Eduardo, este tiempo. Habíamos pautado y por eso decíamos recurrentemente lo del tiempo transcurrido, porque habíamos pautado hacerlo más corto para que no fuera tan extenso para quien lo está escuchando. Pero bueno, estas cosas son así. Uno se va entusiasmando, va profundizando y el tiempo se vuelve relativo. Así que produce la catarsis. La catarsis. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos los que lo van a ir viendo a lo largo de las semanas y de los meses. Comenten en el video, comenten de manera que nosotros esos comentarios los podamos traer a colación en siguientes ocasiones e ir teniendo puntas ahí para ir desarrollando temas que realmente son fibras sensibles de quien está siguiendo esa emisión. Así que bueno, los comprometemos a todos para dentro de 15 días o 10. Aproximadamente, sí. Vamos a verlo, 10, 15, ya también, también si las personas piden que se haga antes, pues mira, pues se puede hacer antes. Una cosa que sí me gustaría remarcar, sí, porque igual que tenemos seguidores y personas que admiran nuestro trabajo, también puede haber detractores y buscar un poquito la quinta pata al gato. Esto se hace sin ánimo de lucro. Sí, es importante eso, sí. Esto se hace sin ánimo de lucro. Aquí nadie está ganando nada ni nada por el estilo. Está ganando a nivel económico, a nivel cultural, personal estamos ganando mucho. Sí. Mucho. Pero a nivel económico aquí nadie está ganando nada. Ni tenemos publicidad, ni nada por el estilo. Me gustaría dejarlo claro. Sí. Es más, reitero, aquí estamos tratando con las obras compradas. O sea, yo las he comprado, me he gastado mi dinero, y hablamos de las ediciones y demás, ¿ok? Pero que aquí nadie nos está pagando, ni nadie está recibiendo nada, hablando a nivel económico, ¿de acuerdo? Esto se está haciendo simplemente por el placer, el gusto, la satisfacción de hablar de una obra magnífica a la que yo le tengo mucho cariño, a un autor y a un dibujante, un ilustrador a los que yo le tengo también mucho cariño, y sobre todo el placer de poder compartir y hacer este pequeño hueco, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestras mentes, ¿no? Yo lo diría así, mira, lo hacemos porque no podemos evitarlo. Efectivamente, lo hacemos porque no podemos evitarlo. Me gusta. Bueno, ponemos la cortina de la espada de Damocles. Ahí va. Y hasta siempre. Nos encontramos en la siguiente. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego a todos. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!